No, Muy bien, de acuerdo. Entonces, vamos a empezar. Un poquito como bien ha introducido Carlos, vamos a orientar la sesión de formación sobre coax desde el punto de vista, primero empezaremos con una breve descripción de lo que serían los elementos y los productos. Luego veríamos todo el tema en relación a lo necesario a la hora de instalar el producto. Y ya por último entraríamos a ver un poquito en detalle lo que sería la configuración del producto y su interfaz, ¿vale? Y bueno, también haremos, pues, como bien dice Carlos, una ronda al final de preguntas. No sé si puedo abrirme el chat a la vez que estoy hablando. Igual os puedo también contestar sobre la marcha. sí, no Vale, te preocupes. Yo estaré por aquí. Si veo que vale, alguien te lanza una pregunta, te detengo y te hago. perfecto. Lo Yo digo también porque a estoy veces en puede el chat, ser... Víctor, no te preocupes que iré contestando yo también, ¿vale? Vamos, Vale, vale, que vale. no estás solo. Eso Bien, es. bien. Bueno, de todas maneras lo tengo también aquí abierto por si acaso. Bien, Perfecto. entonces, efectivamente un poco la solución se trata de la distribución de Internet y contenidos IP a través de cable coaxial. Es decir, no solo es un tema de Internet, sino que se pueden hacer otro tipo de aplicaciones interesantes, ¿vale? Tenemos aplicaciones desde el punto de vista también de solo, por ejemplo, una red interna a nivel de distribución de coaxial para ver todo el tema de cámaras IPs, ¿vale? Se pueden hacer redes aisladas, hay clientes incluso que lo han usado como extensiones para videoporteros IPs, ¿vale? Para alarmas. O sea, realmente, al final de lo que se trata es de realizar una red a nivel de Ethernet, ¿de acuerdo? A través del cable coaxial. Entonces, y para lograr esto, ¿vale? Tenemos dos equipos principales. Tenemos lo que sería el equipo de cabecera, ¿vale? En este caso el equipo que podéis ver en la diapositiva. Insisto, dependiendo del tipo de aplicación sobre el que se vaya a trabajar, tenemos ahí a vuestra disposición diferentes tipos de maestros, ¿vale? Tenemos un maestro también disponible para que se pueda enracar, ¿vale? Para que se pueda poner en un chasis en el caso de que se haga una instalación con diferentes másters. Luego tenemos el máster que vemos aquí en pantalla y luego tendríamos un máster más pequeñito que veríamos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a lo que sería la parte del maestro. El maestro, como podéis ver ahí en la diapositiva, tiene dos interfaces de red, ¿vale? Una realmente es la interfaz por donde inyectamos nosotros los datos. Vemos más abajo la parte del RF-out y el RF-in. Realmente aquí lo que estamos haciendo es que la conversión se está sacando por el RF-out, ¿de acuerdo? La mezcla de televisión se podría hacer directamente en el maestro, es decir, nosotros desde nuestra salida de cabecera de televisión podríamos inyectar en el RF-in y el RF-out nos sacaría la televisión y lo que sería la señal de esa señal IP convertida, ¿vale? A coaxial. Recordemos que la señal de coaxial se convierte de 7,5 a 65 MHz. Por tanto, una vez nosotros hemos hecho dicha conversión, se puede hacer la conversión dentro o fuera, ¿vale? Del maestro. Realmente es más interesante hacerlo fuera, sobre todo por el hecho de que así realmente el máster 100% no afecta a la señal de televisión que tenéis existente y por otro lado, si pasara algo al máster o cualquier tipo de problema a nivel de sustitución y demás, no estáis interrumpiendo en ningún momento la señal de televisión si hacéis la mezcla fuera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez nosotros tenemos esa señal convertida, ¿vale? Nosotros vamos a distribuir esa señal a través de toda nuestra instalación. ¿Qué capacidades de velocidad podemos obtener? Si os fijáis en la diapositiva, estamos hablando de unos 600 megas en capa física. Bueno, a la hora de lo que sería la realidad, ¿vale? Lo que sería, digamos, ese caso práctico en el que vosotros podéis realmente usarlo, estaríamos hablando de en torno a unos 300 megas, 350 aproximadamente. Respecto a la cantidad de dispositivos que soporta, teóricamente el chip llega a soportar hasta 253 dispositivos. Esto bien ya también es un limitante a nivel de red, ¿de acuerdo? Y a nivel del chip. No obstante, sí que es cierto que de cara a la distribución que uno va a hacer y de cara al uso, por mucho que el dispositivo soporte en tantos usuarios, al final hay que irse a una parte práctica y realista, ¿vale?
lo que denominaríamos los casos de éxito, ¿vale? En este caso, lo que recomendamos nosotros está en torno entre 100 y 115, ¿vale? Dispositivos. Los dispositivos son estos, ¿vale? Son estos esclavos, que son estos los equipos que van en las diferentes ubicaciones, ¿vale? Donde se realizará la distribución de Internet, ¿vale? Entonces, volviendo a la diapositiva anterior. El maestro se alimenta con una fuente de alimentación de 12 voltios, ¿vale? Sobre los puertos que hemos comentado, el 10-100 realmente sería el que inyecta, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tendríamos el puerto del MGMT. El puerto del MGMT es el que se encarga de realizar la primera configuración. Es la primera configuración porque bien la IP que viene asignada en el 10-100 es una IP que la recoge automáticamente del router, ¿vale? Donde nosotros conectemos, es decir, el DHCP que tengamos en la red va a ser la que nos va a dar la IP al maestro. En este caso, la primera configuración se realizaría por el puerto MGMT, que tiene una IP fija. Una vez realmente hecha la primera configuración, podríamos asignarle una IP ya conocida, ¿vale? Por nosotros en el 10.100.000, con lo que posteriormente entraríamos por ahí al maestro. Vale. En este caso, el equipo que se va a instalar en las diferentes ubicaciones, ¿vale? Dependiendo del tipo de instalación que se haga. Si vamos a llevarlo a un caso de una instalación de un hotel, pues en este caso estaríamos hablando de que podríamos poner, por ejemplo, un IPCS2 en cada una de las habitaciones, ¿de acuerdo? En ese caso, recordemos que una de las finalidades de esto es realizar una distribución, ¿vale? En ningún momento se pretende realizar un punto a punto a nivel coaxial, ¿vale? Para transmitir ese máximo throughput de velocidad, ¿vale? Lo que serían características del esclavo, ¿vale? Es un esclavo con dos antenas, tiene una antena externa y una antena interna. Y por otro lado, estaríamos hablando de que tiene una capacidad de transmisión a nivel Wi-Fi de 300 megas, ¿vale? Dispone de 4 puertos Ethernet, ¿vale? Y su respectivo cable de recepción de esa señal de coaxial, y luego tiene un loop también para salir a la televisión o donde se quiera salir. Aquí lo que hay que destacar es que realmente, si estáis acostumbrados a trabajar con routers, no deja de ser un router convencional, ¿vale? Es decir, tiene una parte de RF, es correcto, ¿vale? Pero esa parte es totalmente transparente para vosotros. A nivel de gestión no deja de ser como podría ser un router de prestaciones normales, ¿vale? Recordemos que el producto es un producto profesional y, por tanto, soporta todo tipo de especificaciones de cara a posibles operadores que quieran usar este tipo de producto, ¿vale? Desde conexiones PPoE, ¿vale? Todos los protocolos de DHCP y los estándares Wi-Fi habituales. En este caso sí que os tengo que explicar que, bueno, aquí en la foto posiblemente no lo veis bien, luego intentaré a ver si encontramos una foto donde se vea un poco mejor, ¿vale? De los 4 puertos que hay, 2 están etiquetados como LAN 1 y LAN 2, ¿vale? Y los otros 2 están etiquetados como STB1 y STB2. ¿Por qué está así? Bueno, realmente el router lo que está hecho es está fraccionado en 2 partes. Hay una parte que está en modo bridge, ¿vale? Y hay una parte que está en modo router, ¿de acuerdo? La parte que está en modo bridge sería el STB1 y el STB2. Esto está hecho porque de alguna manera en muchas instalaciones se requieren servicios como puede ser voz IP o como puede ser IPTV, y el hecho de tener el router preconfigurado y optimizado para esos servicios agiliza bastante las instalaciones, ¿vale? En ese caso lo que ocurriría es que, si nos vamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Nosotros, si os fijáis aquí abajo en el IPCS, una vez nosotros conectemos, por ejemplo, el televisor al STB1, ¿vale? Al que os he dicho que está en bridge, realmente lo que está ocurriendo es que la cesión de IP sobre el televisor, ¿vale? La está empleando el router que veis aquí arriba, ¿vale? En el caso de que nuestro IPCS, la otra parte, siga operando como router, pues obviamente si conectáramos el televisor al IPCS en esa parte, el que se encargaría de dar las IPs al televisor sería el IPCS, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en este caso cuando nosotros queremos
hacer que el IPCS no trabaje con ningún tipo de gestión IP, es decir, que lo que queremos hacer es que el IPCS se convierta en totalmente transparente. Pues bueno, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Luego os enseñaré a través de la interfaz cómo se puede realizar eso, especialmente porque es posible que os encontréis en algunos tipos de instalación la necesidad de hacerlo de esta manera por el tema de que hay algún tipo de hotspot, ¿vale? Luego explicaremos brevemente lo que es un hotspot para que lo podáis encajar en la instalación y entendáis cómo hay que configurar el producto por si os encontráis con algún tipo de instalación de ese índole, ¿de acuerdo? Bien, vuelvo un segundo para atrás. Vale, como os comentaba antes, tenemos diferentes tipos de equipamiento y de productos, ¿vale? Si os fijáis aquí donde pone a la derecha el IPCBE Mini, ¿vale? Que tiene un puerto Ethernet, es decir, está en bridge, esto no tiene software ni configuración alguna, ¿vale? Esto lo podéis entender como un conversor de medios como tal. Bien, pues este conversor de medios como tal también existe, igual que esta cajita, en la versión maestro, ¿vale? Es decir, con esa versión maestra en pequeñito, pues bueno, se puede utilizar para otro tipo de aplicativos que veremos más adelante, ¿vale? Pero bueno, se podría hacer para un punto a punto, o se podría hacer solo porque a lo mejor en algún punto concreto solo se quiere un puerto Ethernet y no se quiere dar wifi, ¿vale? Hay diferentes tipos, ¿vale? De todas maneras, Pablo, si ves que se me olvida alguna cosita de comentar, puedes meter baza, ¿eh? No te preocupes. Vas bien, vas bien. Muy bien, ¿no? Vamos bien de timing, ¿no? También. Sí, todo bien. Bien. Digo, no quiero que se tiren aquí toda la mañana, los que me están escuchando tampoco. Vale, entonces, Pablo os comentaba algo interesante en el chat, ¿vale? A la hora de hacer el tema de la distribución. Veréis, aquí uno de los problemas que tenemos, o vamos a decir, uno de los posibles problemas en los que os podéis encontrar, ¿vale? Es que el hecho de trabajar en esta frecuencia que comentábamos, de 7,5 a 65 MHz, hay algunos componentes, normalmente suele ser más la parte activa, ¿vale? Sin embargo, es posible que algún pasivo pueda llegar a dar también algún problema, ¿vale? Recordad que en esta frecuencia hay algunos activos, como pueden ser amplificadores de línea, ¿vale? Que no dejan pasar esta frecuencia, ¿vale? Es decir, nosotros entraríamos de 7,5 a 65, ¿vale? Y el amplificador en algún momento puede ser porque empiece en 60 o puede ser porque empiece en 42 o en la frecuencia que empiece, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el que tenemos ahí empezaría en 47. ¿Qué ocurre? Una vez ha empezado en esa frecuencia, efectivamente, hay una parte del ecoax que no pasa. Al no dejar pasar esa parte, lo que os vais a encontrar es que el ecoax en el otro extremo no os va a funcionar. ¿Cómo podemos saber esto? Pues bueno, en el producto en cuestión, en el IPCS2, tenemos, si os fijáis, hay una serie que es una tira de LEDs, ¿vale? Hay un link, hay un LED concretamente que está etiquetado como link, ¿de acuerdo? Y eso es tan sencillo como una vez nosotros hemos conectado el maestro, ¿vale? Que tiene una potencia de salida de 115 dB microvoltios, ¿vale? Es decir, que va a tener un alcance bastante interesante y las pérdidas en una frecuencia tan baja van a ser muy, muy pocas, ¿vale? El nivel de señal debería perfectamente llegar a la toma que queráis. Nosotros seleccionamos una toma, ponemos el IPCS y una vez hemos llegado al IPCS, lo que nos encontramos es dos cosas. O funciona o no funciona. Así de sencillo, ¿vale? El producto está pensado para que sea plug and play, ¿vale? Es decir, la configuración inicial de base va a hacer que se os cojan IPs, que se autorregistren los equipos y que todo se intente cuadrar para que tengáis que hacer la configuración menor posible, ¿vale? En ese caso, ese LED que os he indicado, en el caso de que se encienda el equipo y se quede verde, os aparecerá que el link está verde y es correcto. Eso significa que la frecuencia está pasando y como tal le estaría llegando internet y el maestro lo estaría detectando el equipo. ¿Qué ocurre? Si ese LED no se enciende, eso implica que la frecuencia no ha llegado al equipo. Y como tal, en ese bajante o en ese ramal de
de televisión tenéis algún tipo de elemento que pueda hacer que esa frecuencia se haya partido, ¿vale? Uno de los posibles elementos puede ser un amplificador de línea, ¿vale? El amplificador de línea, en este caso, como os he explicado, os partiría esa señal, ¿vale? Y nos la dejaría pasar. En tal caso, ¿qué podemos hacer para solventar este tipo de problema? Pues bueno, se pueden hacer dos cosas. Una, se puede cambiar el amplificador y se cambia el amplificador por uno que sea compatible, es decir, que te deje pasar en su totalidad toda la frecuencia, ¿vale? Nosotros en catálogo también tenemos algunos de esos amplificadores totalmente compatibles, o bien, como bien comentaba Pablo, lo que vamos a hacer es usar este tipo de pieza. En cuestión lo que haría es separar esas frecuencias, ¿vale? Nos separaría la parte de coax, ¿vale? Y separaría la parte de televisión. Una vez separadas, enviaríamos la parte separada de televisión al amplificador, se amplificaría y luego pondríamos la pieza a la inversa. Una vez puesta la pieza en la inversa, seguiríamos nosotros, de tal manera que hemos hecho un bypass al amplificador. Realizado dicho bypass, la señal seguiría funcionando y podría ser bidireccional, con lo cual nuestro IPCS se volvería a reactivar, ¿vale? Es decir, que esa luz de link quedaría solventado el problema. Es cierto, cuidado que también os aviso, que puede ser que en algún caso os podáis encontrar también un amplificador que la señal pasa, ¿vale? Es decir, que no haga falta que pongáis este tipo de pieza. Sin embargo, lo que os puede ocurrir es que haya ruido, ¿vale? Es decir, que el amplificador por alguna razón os genere un ruido en esa banda. De tal manera que al generar semejante ruido tendríais cortes e interferencias en la señal. Es decir, os llegaría la señal, pero no sería una señal de calidad, ¿vale? Eso también es algo interesante que con un medidor de campo se puede llegar a mirar, o desde la interfaz os enseñaré cómo se puede mirar. Vale. Entonces, ¿dónde iba yo a ir a parar? A los esquemas. Vale. Aquí, os quería poner esto un poco para que veáis algunos de los ejemplos donde esté instalado, ¿vale? Pero sobre todo para explicaros lo siguiente. Como os he comentado al principio, nosotros aproximadamente estamos hablando de 100 IPCS por maestro, ¿vale? Tener en cuenta, por ejemplo, os pondré el ejemplo del Vital Class, ¿vale? De Lanzarote. Tienen 154 puntos y en este caso, ¿qué se ha realizado aquí? Lo que se ha realizado es que la instalación realmente está partida en dos, ¿vale? Y hay 70 o 60 equipos por cada maestro aproximadamente. No obstante, ¿qué ha ocurrido aquí? Aquí lo que tenemos es que en este complejo realmente es un complejo donde se usa mucho el Internet, ¿vale? Se ha usado históricamente y la gente que va aquí, al ser un tipo de complejo tipo apartamento, pues bueno, le dan un alto rendimiento, ¿vale? En su momento se planteó un maestro y efectivamente con un maestro llegado tanto alto rendimiento el equipo no podía, por eso se partió la red. Entonces, ¿cómo partimos una red? La red realmente la podéis partir de dos formas. O bien se parte físicamente, es decir, al final en cabecera es posible que tengáis una bifurcación, ¿vale? Pues bueno, para ir hacia un bajante o hacia otro bajante, dependiendo ya la red cómo esté hecha, y se puede partir físicamente. Partir físicamente es tan sencillo como sacaríamos el cable del router saldrían dos cables, un cable que daría internet a un maestro y otro cable a otro maestro, ¿de acuerdo? Y físicamente, pues tendríamos, digamos, un bajante conectado a un maestro y otro bajante conectado a otro maestro. Esta sería una de las opciones, ¿vale? Esta opción realmente, si es posible, y en un 90% de los casos es la más posible y la más viable, y también es la más limpia para el producto, ¿vale? Si no, lo que se puede hacer también es, a través de un software que tenemos, lo que se puede hacer es una configuración de pareamiento, ¿vale? Y lo que se trataría es de los dos másters irían sobre el mismo cable, es decir, todos los másters y todos los esclavos irían sobre el mismo cable, y lo único que realmente estamos haciendo es vincularíamos una parte de esclavos a un maestro concreto, ¿de acuerdo?
Hecho eso, pues quedaría la instalación funcionando del mismo modo. A la pregunta si alguien la tiene en la cabeza, cómo se gestionan los maestros, hemos hablado al principio que los másters tienen una interfaz embebida en cada uno de ellos. Por tanto, al tener dos másters en una instalación, se tendría uno que conectar a un máster y luego nos conectaríamos a otro máster, ¿vale? Bien. Entonces, os comento brevemente la parte de... Vale. Bueno, aquí veis que tenemos otros tipos. En este caso concreto, por ejemplo, en el Aquasip, pues hay 4 másters, ¿vale? Puestos. Se pueden poner hasta máximo 4, ¿vale? 4 máximo por el mismo cable, ¿vale? Pero os recuerdo que, como bien os he explicado, si podéis partir la instalación físicamente es mucho mejor y mucho más limpio. Y seguro que tendréis muchísimos menos problemas cuando haya una alta densidad. Vale, pues bueno, aquí tenemos otros ejemplos, ¿vale? Como veis, también está pensado para que se puedan hacer puntos pequeñitos, ¿vale? O sea, al final os recuerdo que también los maestros tenemos dos tipos de maestros, ¿vale? Que al final tanto el que va en rack como el que no es el mismo hardware, ¿eh? No sé si os lo había comentado, no hay ninguna diferencia a nivel de potencia interna, ¿vale? Es un tema de housing y de mecánica, simplemente. Vale. Bien, a ver si llego al punto que quería llegar. Vale. Este es el maestro que os he comentado antes, que es un poco más pequeñito, ¿vale? Esto está pensado para unos 6 equipos, ¿vale? O bien pueden ser los equipos routers que hemos visto antes, o bien pueden ser el equipo de... O bien puede ser el equipo pequeñito, ¿vale? Comenta por aquí, Ernesto, para un proyecto IPTV ¿hay alguna sugerencia o recomendación o bien limitación? Bien, efectivamente, como comenta Pablo, Coax soporta IPTV. No obstante, sí que, Ernesto, te voy a decir que hay una cierta limitación. Verás, la comunicación entre lo que sería el equipo de cabecera y los equipos de los que se pondrían en cada una de las habitaciones, ¿vale? O los que pondrías para distribuir, llevan una comunicación encriptada, ¿vale? Al llevar una comunicación encriptada, lo que se hace es crear diferentes canales, ¿vale? En este caso, lo que te estaría ocurriendo es que el multicast que se envía en una IPTV, ¿vale? No se envía exactamente como un multicast, ¿vale? Por tanto, el ancho de banda se vería notablemente menguado hacia un tipo de configuración o de instalación a nivel de IPTV. Entonces aquí habría que ver un poco el tipo de instalación que tienes en mente y ver un poco los requisitos que necesitas. Porque si bien es cierto que se han realizado instalaciones de IPTV, son IPTVs de un índole, vamos a decirlo, más sencillo o con no una alta demanda, ¿vale? Entonces habría que ver el caso concreto exactamente, porque es lo que te digo, habría que tener en cuenta la limitación a nivel de caudal para que no tuvieras ningún problema y para que no se te pixelara, etcétera, etcétera, ¿vale? A nivel, por ejemplo, de una extensión de hogar, como es lo que iba a explicar ahora mismo, ¿vale? Es muy común, es decir, los operadores de hoy en día que ofrecen televisión están ofertando temas de Imagenio, temas de Vodafone, temas de Orange TV, ¿no? Y todo esto que se está poniendo ahora bastante al día. Y lo que ocurre realmente en este tipo de instalaciones es que normalmente el equipo receptor de esa IPTV se encuentra, por ejemplo, en el comedor, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay cierta gente que o por alguna razón, por temas de cables o por lo que haga falta, dicho equipo no lo visualizan en el comedor, es decir, que lo quieren en la habitación o lo quieren en el estudio o lo quieren en otro sitio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Con este tipo de solución, ¿vale? De interior de vivienda, es decir, ese maestro y ese esclavo pequeñito, ¿vale? O bien el esclavo grande también,
podríamos efectivamente pasar ese tipo de señal IPTV en hogar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Es decir, que dicho equipo de Imagenio, ¿vale? Podríamos desplazarlo, inyectarlo a través de una solución eCoax, poner en toma de la habitación un esclavo pequeñito o bien el esclavo grande y sacar de ahí el receptor de Imagenio y poder visualizar los canales sin ningún tipo de problema, ¿vale? Un poco para que os hagáis una idea, podría ser lo que sería una comparativa con los equipos a nivel lo que vendría siendo un PLC, pero sin ser un PLC, ¿vale? Efectivamente, Ernesto. El símil sería un PLC, pero no es tecnología PLC, ¿vale? La tecnología es totalmente diferente y como tal es súper robusta. Y aparte el cable coaxial está mejor cualificado para traspasar ese tipo de datos que no lo que sería la red eléctrica. La verdad es que si lo planteáis es un caso hay bastante demanda de este tipo de instalación, ¿eh? Sí, efectivamente, José Luis, es lo que te comentaba. O sea, digamos que la modulación que pasa por ahí es mucho más robusta, ¿vale? Las latencias y las velocidades están en el orden del día, no tienes no puedes experimentar esos cortes o esas alteraciones que tienes en las subidas de tensión, como puede ser en el caso del sistema eléctrico, ¿vale? Por tanto, es mucho más estable. Si bien es cierto que la solución en sí es un poquito más cara de lo que se puede encontrar hoy por hoy en el mercado, también recordemos que esto es un equipo profesional y de una gama más alta que en uno de los equipos que se pueden encontrar en un MediaMarkt, en un Super, en cualquier shopping online, ¿vale? Pero insisto que es una buena aplicación el tema de la extensión de hogar también, ¿eh? Pero bueno, por otro lado, también tenemos la misma versión en toma, ¿vale? De la pieza, es decir, la propia pieza en el caso de que tengamos una salida, pues bueno, digamos que lo que haríamos es poner en la salida de toma directamente ese repartidor, ¿vale? Repartiríamos para el router y repartiríamos también para televisión. Esta pieza es solo necesaria en el caso de que se utilice el equipo pequeño como receptor, ¿vale? Que como veis a nivel de salida de RF no tiene loop, ¿vale? Y por tanto esto os haría un poco ese loop, ¿vale? O esa división. Vale. Aquí podéis ver el esquema, ¿vale? Un poquito de cómo sería, ¿vale? Nosotros tendríamos realmente, podemos observar que teníamos el receptor del operador, el router del operador, el maestro, inyección en toma y también la pieza salida de televisión, recibiríamos en una toma y podríamos mover el receptor del operador aquí perfectamente para poder visualizar esa televisión en cualquier parte. Si pusiéramos el router grande, pues lo que podríamos también es dar wifi o cobertura a esa zona de la casa, ¿vale? Bien. Bien. Os explico brevemente el tema que os he comentado del hotspot para que tengáis claro si os encontráis algún tipo de instalación y cómo hacerlo con eCoax, ¿vale? En este caso, ¿vale? Vale, bueno, en este caso es una distribución con puntos wifi, ¿vale? Pero realmente lo podéis imaginar como si fuera una distribución de coax, ¿vale? Imaginaros que el switch PoE y las antenas, en vez de eso, estaríamos hablando de un equipo maestro que hemos visualizado antes, ¿vale? Y los puntos de acceso serían esclavos, ¿vale? Realmente el esquema de instalación sería este, ¿vale? Como veis, el router del operador o el router en cuestión iría a lo que sería la parte del hotspot y luego iríamos en este caso el switch PoE, iríamos al equipo de coax, ¿vale? En este caso, en este tipo de instalación, como bien os he explicado, de lo que se trata es de que, digamos, todo el poder de control, ¿vale? Recae no sobre el router del operador, sino que recae sobre el hotspot, ¿vale? En este caso, al recaer sobre el hotspot, lo que se necesita es que todos los equipos sean totalmente transparentes, ¿vale? Para esto, Coax no tiene ningún tipo de problema
de lo que se trataría es exclusivamente de entrar en cada uno de los equipos y en cada uno de los equipos lo que estaríamos haciendo es convertir el modo de router, pasarlo a modo bridge, ¿vale? Bien. Pues dicho esto, insisto que la jornada de hoy no era explicaros el tema del hotspot, sino que lo tuvierais presente a la hora de poder hacer la instalación, ¿de acuerdo? Luego, si alguno tiene también alguna pregunta sobre eso y sobra tiempo, lo podemos ver también. Vale. Explicado esto, tendríamos explicado un poco lo que sería lo que podemos hacer con el coax, efectivamente, donde podemos ponerlo realmente, pues bueno, en cualquier tipo de sitio, ¿vale? Es decir, nosotros lo podemos poner en hoteles, como bien os he enseñado algún caso, se podría también poner en apartamentos, incluso podríamos hacer la gama de extensión en hogar, ¿vale? Para extender esa imagen y ese Vodafone TV o lo que haga falta, o dar simplemente una cobertura wifi porque se quiere dar a través de coaxial y no a través de puntos de acceso. Una de las ventajas es que el cableado ya existe y como tal, pues bueno, se puede aprovechar y estéticamente queda mejor que no tirar un cable. Si se puede tirar un cable visualmente y al cliente no le importa, pues bueno, se pueden hacer instalaciones también de tipo wifi y puntos de acceso. Bien. En este caso, yo supongo que si cierro esto, vais a ver. Vale. ¿Os ha cambiado la pantalla ahora mismo, Pablo? Confírmame. Bueno, seguimos viendo la presentación. Seguimos viendo la Seguís viendo la hotspot, presentación. Víctor. Vale. Sí. Yo creo que no le he dado a lo que toca. Aquí. Ahora. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale, bien. Bueno, como os decía antes, ¿vale? Ahora estáis viendo lo que sería la pantalla del navegador, ¿correcto? Sí, estamos viendo la pantalla del navegador y la entrada al coax. Perfecto. Perfecto. Perdonad, pero es que las pantallas se me van moviendo de un lado a otro y es un poco complejo saber exactamente qué estoy enseñando. No es que tenga nada que no se pueda ver, pero por si acaso. Bien. La principal gracia o la principal cosa interesante de coax, ¿vale? A nivel de configuración es que desde el maestro podemos configurar cada uno de los equipos. Es decir, nosotros cuando vamos a hacer un despliegue, ¿vale? Recordemos que ese despliegue habría que tener en cuenta la parte de radiofrecuencia que hemos visto, ¿vale? Y habría que tener en cuenta la parte de que el equipo esté bien conectado, la red esté bien hecha, etcétera, etcétera. Una vez realizado todo ese paso y teniendo en cuenta que está preparado, ¿vale? Para que sea lo más ágil posible, la configuración lo que haríamos es conectarnos al máster. Una vez nos conectemos al máster, el máster tiene una IP por defecto que es la 192.168.100.1. Recordemos que tenía el máster dos bocas y la boca donde ponía MGMT es la parte donde vamos a entrar y donde nos vamos a conectar. Lo que venimos a conectarnos es lo que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, por defecto entraríamos con admin, está en español e inglés. Bien, una vez entremos aquí, podemos ver que tenemos diferentes accesos, ¿vale? Víctor, perdona, seguimos viendo lo que es la página inicial de entrar en el máster. ¿Y ahora? No ha cambiado tampoco. Vale, dejarme mirar, a ver. Yo creo que puede ser. ¿Ahora? No. No, ahora sí. Ahora sí, Víctor. Ahora sí. Yo creo que se había puesto en pausa esto. Vale. Bien. Perfecto. Ahora que todo el mundo lo está viendo, tenemos en el menú de la izquierda lo que serían los menús y la primera pantalla es una pantalla, pues la clásica pantalla informativa, ¿vale? A nivel de, sería pues modelo del chip, la versión de software, número de series, el tema de las Mac y un número importante e indicativo, el número de esclavos actuales en línea, ¿vale? Bien.
os voy a intentar explicar cómo está el máster estructurado, ¿vale? El máster se estructura realmente en 3 partes. Tenéis una parte que es la parte de gestión de lo que sería todos los esclavos, ¿vale? Como podéis ver, aquí está el menú. Tenéis una parte que sería la parte de RF, ¿vale? Y luego tenemos una parte que sería la parte de red y la parte de sistema, que esto sería la parte de gestión del propio máster, ¿de acuerdo? Entonces, el maestro tiene 2 interfaces, ¿vale? Tiene la interfaz sencilla, que es la que estáis viendo ahora mismo, y luego tendría una interfaz que se abriría pulsando el menú avanzado, ¿vale? Realmente la interfaz es la misma, ¿eh? Lo único que si pulsamos en avanzado lo que estamos haciendo es que estamos mostrando opciones más avanzadas. Realmente lo hemos intentado hacer así porque algunas de las funciones que están dentro del menú avanzado no se frecuentan demasiado, ¿de acuerdo? Y al no ser frecuentadas, pues realmente no tiene mucho sentido mostrarlas y que, bueno, que puedan llevar a un poco de confusión, ¿vale? Porque recordemos que un poquito la filosofía es cierto que es un equipo profesional, pero también queremos que el instalador se pueda hacer un despliegue relativamente rápido, ¿vale? En ningún momento estamos pretendiendo que alguien tenga una formación de un montón de horas sobre el equipo o que se sepa todas las funciones para que realmente se pueda usar, ¿vale? Bien, entonces, si os parece, os voy a explicar la parte de RF, que es la más rápida. En este caso, os he explicado que el equipo tiene una potencia de 115 dB microvoltios, ¿vale? Y la parte de RF simplemente se encarga de poder regular esa potencia, ¿vale? La podemos bajar hasta 90. ¿En qué casos es recomendable o en qué casos es necesario bajarla? Pues, honestamente, solo se ha tenido que bajar en 2 casos de cientos de instalaciones. La respuesta técnica exactamente no os la sabría decir, ¿vale? Pero sí que es cierto que se ha tenido que bajar de 115 a 105, ¿vale? En algún caso, por alguna extraña razón, algún canal de televisión pixelaba, no se sabe exactamente muy bien por qué, y sí que es cierto que bajando ligeramente la potencia pues se ha corregido el problema, ¿vale? Ya está. A efectos mayores no tiene mucha trascendencia porque, insisto, estáis trabajando en una frecuencia muy baja y como tal las pérdidas son mínimas, ¿vale? Bien, simplemente que lo tengáis claro por si os encontráis con este tipo de problemas. Por otro lado, aquí os saldrán listados, como veis, información en línea de los esclavos, saldrán listados todos los equipos que tengáis y si alguno tuviera algún tipo de problema a nivel de radiofrecuencia, en vez de saliros en verde os saldría en rojo, ¿vale? Ahí tenéis un primer indicativo a nivel de red, ¿de acuerdo? Bien. Por otro lado, vamos a ir a la parte de configuración del maestro, que es un poco la más breve también. Tenemos la configuración de esa IP, ¿vale? Al tener 2 interfaces de red, como os he comentado, la interfaz de red, la 10100.000, ¿vale? Esa segunda interfaz por donde nosotros inyectábamos los datos, pues se le puede determinar una IP, ¿vale? En este caso, yo como lo tengo en mi red, tengo una IP ya asignada, pero por defecto viene en IP dinámica, ¿vale? La IP dinámica os garantizaría que el maestro se introduce sin ningún tipo de problemas en la red y pueda pasar el tráfico perfectamente. Otra cosa a destacar de esto, realmente el maestro es totalmente transparente, ¿vale? Es decir, que tenga IP o deje de tener IP no implica que el equipo no funcione, ¿vale? Al final, el maestro es un conversor y la IP esa simplemente está para poder entrar en la interfaz, ¿vale? En ningún momento hace de enrutador de ningún tipo, simplemente deja pasar el tráfico, ¿vale? Lo podéis entender como un cable, como si fuera un cable con un controlador, poco más. Bien, una vez configurada nuestra IP, ya no hará falta que entremos por la IP esa por defecto, esa 192.168.100.1 que os he comentado, sino que ya estaríamos entrando a través de la IP que hayamos determinado. Bien, entonces iríamos al apartado del sistema y veríamos información como la primera pantalla que hemos visto, información respecto del estado de ejecución, ¿vale? El tiempo en línea, la memoria, utilización espacio. Aquí tenemos también el umbral de la CPU. Esto de lo que se encarga es de en el registro, en los logs, si la CPU pasa del 80%, pues bueno, os meterá una línea indicándoos que la CPU ha pasado de ese porcentaje, ¿vale?
realmente podéis subirlo tranquilamente al 95% y que solo os avise cuando esté sobre un 95, una cosa así. ¿Vale? Más que nada por si queréis hacer un poco de monitorización de dichos logs. Como bien es habitual, la contraseña de entrada se puede modificar, ¿vale? Ese admin podríamos cambiarlo por lo que quisiéramos. Por otro lado, tendríamos todas las funciones de lo que sería reiniciar el sistema. Podemos reiniciar solo la parte del chip, ¿vale? Y aquí también tenemos lo que sería un watchdog, ¿vale? Esto iría comprobando cada vez que el chip de RF tenga algún tipo de problema y si tuviera algún tipo de problema le haría un reset, ¿vale? Sobre todo por si él detecta que el chip se va a bloquear o lo que haga falta, pues que en vez de que el equipo se quede bloqueado, pues bueno, que se reinicie para que pueda seguir dando el servicio, ¿vale? En ese caso tendríais un breve corte de un par de segundos, ¿vale? En el caso de que hubiera algún problema y se disparase dicha comprobación. Bien. Por lo demás, pues bueno, funciones que ya son muy habituales, ¿vale? Reiniciar el equipo de fábrica, poder actualizar el equipo, ¿vale? En este caso el equipo se actualiza mediante FTP, ¿vale? Es posible que las últimas versiones, ¿vale? Ya se actualice con una carga de fichero. En tal caso no debéis preocuparos porque siempre pudiendo contactar a través o bien de comunicaciones reunidas o bien a través de nosotros os facilitaríamos tranquilamente los datos del FTP, ¿vale? Y el nombre del fichero que podríais descargar, ¿vale? Con dichos datos simplemente y teniendo en cuenta que el maestro tenga comunicación a internet, descargaríais el fichero y se actualizaría el máster. Vale. Las funciones avanzadas no vamos a entrar en ellas porque, pues bueno, nos alargaríamos demasiado y realmente no tiene mucha relevancia, ¿vale? En este caso nos vamos a centrar ya en la parte de esclavo y la parte realmente importante donde vosotros vais a hacer mucho hincapié. Tenemos menú de autorización, menú en línea, menú de plantillas y actualizar. La parte de actualizar es exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos listados todos los equipos, podemos seleccionar todos los equipos, es decir, podemos hacer una actualización masiva de firmware, ¿vale? A través de un FTP, unos datos y en función del modelo, pues la versión de fichero correspondiente. Insisto, nosotros os lo facilitaremos con mucho gusto, dado que estos datos nunca cambian, ¿vale? Y lo único que os va a cambiar es la numeración del fichero. De todas maneras, si queréis montaros un FTP propio o cualquier cosa, lo podéis montar y los ficheros están disponibles en la página web. Bien. En este caso, vamos a tratar el tema de las plantillas, ¿vale? Sí, Víctor, nos hacen una indicación, dice en el Sí. menú indica actualizar Sí. Wi-Fi. Sí, bueno, realmente sí, aquí quizá podría ser actualizar el equipo o utilizar otro tipo de cosa. Pero bueno, esto concretamente está así por dos razones. Y es que si desplegásemos el menú avanzado, ¿vale? Saldría otro actualizar, ¿vale? Que también se puede hacer a nivel masivo, que lo que actualiza es el chip de RF, ¿vale? Recordemos que este equipo no es un router convencional, ¿vale? Si bien tiene las prestaciones de él, pero realmente tiene una parte de RF. Entonces, realmente el equipo está compuesto por dos chips, ¿vale? Un chip que sería el chip Wi-Fi, ¿vale? O el chip que se encargue de dar todo ese software y todo ese rendimiento a nivel de Ethernet y de Wi-Fi, por eso se ha determinado así, y luego estaría el chip RF, ¿vale? Realmente el menú aparecerían los dos, actualizar Wi-Fi y actualizar RF, ¿vale? El distintivo, sobre todo para que no se mezclen los firmwares donde no tocan. Bien, hecha esta pequeña aclaración, la gestión de plantillas. ¿Cómo se gestionan las plantillas y o para qué sirven? Bien, una plantilla en el maestro sencillamente y simplemente se encarga de la gestión de velocidad, ¿vale? Es decir, el máster es capaz de asignar a cada uno de los equipos una velocidad determinada. Si bien es cierto que lo puedes asignar equipo a equipo, ¿vale? Se puede asignar también a través de una plantilla. Es decir, nosotros podríamos crear una plantilla, ¿vale?
en este caso, una plantilla de 7 megas, ¿vale? Aquí tenemos ciertas restricciones a nivel de multicast. En ese caso, Ernesto, para los temas en que se quiera trabajar con IPTV y dependiendo de la instalación que se quiera realizar, sería necesario desactivar estos checks, ¿vale? Por otro lado, el puerto 3, ¿vale? Como veis, es el que yo he indicado que se limite a 7 megas, ¿de acuerdo? Bien, pues he querido explicar esto porque luego veremos también este menú y quiero que quede claro. Veréis, antes os he comentado que el equipo está partido en dos partes. Está partida en una parte que es router y está partida en una parte que es bridge. El bridge os he comentado que por defecto viene como el STB1 y STB2, ¿vale? Y que si nosotros quisiéramos ese modo router que equivale al LAN 1, LAN 2 y el Wi-Fi, ¿vale? Pues ese LAN 1, 2 y el Wi-Fi que operan en modo router equivaldría al puerto 3, ¿vale? A este puerto de aquí. Y el STB1 y el STB2 equivaldrían al puerto número 1 y al puerto número 2. Entonces, dependiendo del tipo de instalación, pues habrá que realizar una configuración de una manera o de otra. Vuelvo al caso del hotspot. Nosotros, si hacemos una instalación para un hotel que tiene hotspot, obviamente el hotspot, una de las funciones que tiene es encargarse del tema de gestión de velocidad. Al encargarse del tema de gestión de velocidad, no tiene ningún sentido que el maestro se encargue de gestionar las velocidades, ¿vale? Por tanto, del concepto de velocidades y de plantillas os podríais olvidar, ¿vale? Y en ese caso, lo que se requiere es que el equipo se ponga en bridge, ¿vale? Por tanto, esa parte del LAN 1, LAN 2 y Wi-Fi que os he comentado que por defecto viene en modo router, tendríais que pasarla a modo bridge, ¿vale? ¿Qué ocurre si no tenemos una instalación, por ejemplo, hotelera en un hotspot? Vale, pues si no tenemos una instalación hotelera con un hotspot, al poder limitar el maestro la velocidad, en este caso podríamos perfectamente dejar el equipo operando como modo router, ¿vale? ¿Esto qué implicaría si lo dejásemos operando como modo router? Simplemente os ahorraría unos ciertos pasos de configuración. No obstante, a la hora de limitar esa velocidad que ofrecemos a nivel Wi-Fi, tendríamos que seleccionar el puerto número 3, ¿vale? Si no quisiéramos que nadie utilizara el STB1 y el STB2, desactivaríamos los puertos, ¿vale? Y si no queremos limitar la velocidad, pues nada, simplemente pues no se limita, ¿vale? En el caso de que nosotros hagamos la distribución, por ejemplo, en ese hotel, ¿vale? Pondríamos un equipo en cada una de las habitaciones y pues asignaríamos a cada una de las habitaciones esa plantilla de 7 megas, ¿vale? Bien. Una vez nosotros tenemos creada esa plantilla de 7 megas, ¿vale? Nosotros en la parte de autorización vamos a ver todos los equipos tanto encendidos como apagados, ¿vale? Nosotros podríamos coger este equipo, en este caso este es el equipo que tengo aquí en la oficina encendido ahora mismo, y podríamos seleccionar la plantilla que quisiéramos, ¿vale? La plantilla número 2, en este caso, que es la que hemos creado de 7 megas, ¿vale? Una vez aplicada la plantilla, esto lo que haría es limitar esa velocidad a 7 megas. ¿Esto por qué es así? Porque precisamente, como bien os he explicado antes, podríamos estar ante un tipo de instalación híbrida, es decir, nosotros podríamos poner el ecoax para poder limitar esa velocidad, ese tráfico en esa habitación a 7 megas a nivel Wi-Fi, pero realmente tener conectada la televisión para dar una serie de servicios, o bien servicios a IPTV, o bien simplemente porque es una Smart TV, o bien porque tenemos otro tipo de servicio privado conectado al STB1 o al STB2. De este modo, el hecho de que tú limites el cliente a nivel de Wi-Fi en la habitación, no estarías limitando ese Wi-Fi en el STB1 o en el STB2 para esos tipos de servicios adicionales que tú quieras, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos tener pues un teléfono IP, ¿vale? El hecho de que el cliente se consuma todo su caudal no afectaría a que el teléfono esté funcionando conectado al STB1 o al STB2, ¿de acuerdo? No sé si queda claro un poco la
la explicación. Otro tipo de posible instalación donde podríamos también utilizar esto, pues vendría siendo el mismo caso, por ejemplo, un apartahotel. En este caso sería el mismo concepto. Nosotros tendríamos el maestro, un equipo por cada habitación y el router, como veis, lo podríamos dejar tranquilamente operando en modo router, ¿vale? Porque al final también una de las cosas interesantes a la hora de un apartahotel es que cada apartamento realmente tiene su wifi, ¿vale? Si quisiéramos hacer este tipo de instalación, por ejemplo, en una comunidad de vecinos, que es algo también altamente interesante, es decir, la comunidad de vecinos podría estar contratando una línea y a través del ecoax los vecinos repartir dicha línea contratada. Es decir, la comunidad de vecinos contrata una línea de 600 megas o de 1 giga, ¿vale? Y los vecinos ponen un ecoax y cada vecino se pone un router, ¿vale? Como al final ya viene por defecto en modo router, pues ya la configuración ya la tenéis hecha. En este caso sí que sería necesario desactivar el STB1 y el STB2, porque lo que no queremos es que los vecinos que se están beneficiando de esa repartición de línea se conecten al router principal, ¿vale? En ese caso, pues entraríamos en la plantilla y desactivaríamos el STB1 y el STB2, ¿vale? Y no sé. Otros posibles aplicaciones, pues bueno, ahí ya depende. Por ejemplo, en un hogar, pues podríamos estar hablando que también se puede dejar en modo router, o si tienen equipos compartidos o cosas compartidas que tienen que estar en la misma red, pues habría que ponerlo en bridge. Ahí es lo que os comento. En un entorno, uno de los requerimientos... Sí, Ernesto nos dice, en un sí. entorno hotel, uno de los requerimientos, uno de los dispositivos móviles de los diferentes huéspedes Correcto. no se vean entre ellos. Entiendo que vuestro hotspot puede gestionarlo, ¿correcto? Correcto. Efectivamente, Ernesto se ha ido al tema del hotspot y como tal, una de las características del hotspot es que los clientes no se ven entre sí, efectivamente. Por otro lado, si alguien me pregunta si Ecoax tiene esta posibilidad, no exactamente. Es decir, en Ecoax los clientes no se van entre sí, es decir, los esclavos no se ven entre sí, ¿vale? Pero si dos clientes se conectan al mismo esclavo, esos clientes sí que se ven entre sí, ¿vale? Entonces, pues bueno, a nivel de cómo hacer un despliegue a nivel Wi-Fi sobre coax que no tenga hotspot, pues bueno, lo podéis enfocar de muchas maneras. Hay gente que lo que hace es, pues bueno, como he puesto un equipo en cada una de las habitaciones, pues cada uno tiene su nombre. Es decir, pues hay una Wi-Fi 100, hay una Wi-Fi 200, hay una Wi-Fi 300, ¿vale? Correspondiente a cada habitación. Y en ese caso, pues bueno, sí que es cierto que se requiere ese requerimiento, al tener cada cliente su clave Wi-Fi para su habitación, pues no hay problema, ¿vale? Quedas también aislado porque al final los equipos, esas Wi-Fi 200 y 300 no se ven entre sí y el tráfico está aislado. ¿Qué ocurre si se hace lo siguiente? Es decir, si nosotros cogemos todos los equipos y cambiamos la Wi-Fi y ponemos pues una Wi-Fi de nombre común, es decir, podríamos coger, pues en este caso vamos a hacer un hotel EK, ¿vale? Y la Wi-Fi se llamaría pues EK, ¿vale? Todos los equipos estarían emitiendo esa Wi-Fi y lo que estás haciendo es una red masiva, una red enorme, es decir, que realmente pues el cliente de la 202 se puede conectar al mismo punto que el de la 203 y el de la 203 al mismo punto que el de la 204, ¿vale? En ese caso, el tráfico de esos clientes conectados al mismo punto sí que se estarían viendo entre ellos, ¿vale? Si queremos realmente hacer una instalación correcta y una instalación que quieras realmente aislar el tráfico de esa manera, o bien ponemos que cada Wi-Fi corresponda a cada habitación y entonces cada cliente está seguro, o bien hacemos una instalación en que todos los equipos los ponemos con una Wi-Fi común, los ponemos en modo bridge y ponemos un hotspot. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el tema que tenemos aquí en pantalla. Como bien os he dicho, hemos visto ya la parte cómo aplicar una plantilla, vemos que el equipo se puede activar o desactivar, vemos este modo de autorización,
que por defecto os digo que como el equipo lo hemos preparado para que se pueda configurar de una manera fácil, viene en modo automático, es decir, que los equipos que conectemos a esa red coaxial se autodetectan directamente, ¿vale? Nos aparecen listados y si queremos operar sobre un router concreto, basta con pulsar sumac, ¿vale? Pulsamos sumac, en este caso, veis, nos indica que este equipo se llama app. ¿Por qué? Porque una vez centremos, podemos ponerle una etiqueta, ¿vale? En este caso, pues una 202, un vecino 304 o un cliente particular que queramos. Bien. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, podemos irnos directamente a la información de configuración del esclavo, que como veis es la misma pantalla que la plantilla. En este caso, si quisiéramos que un esclavo particular tuviera una configuración de velocidad ligeramente diferente, esto suele ser frecuente en temas cuando hay una suite o cuando hay alguna planta VIP o algún tipo de cosa, pues se puede determinar, ¿vale? Se aplicaría a plantilla que, pues bueno, pues todo el mundo tendría 7 megas y a lo mejor esta es la plantilla de 10 megas para el tema de la suite. Se aplicaría y nos cambiaría los valores. Después entraríamos a una configuración totalmente muy conocida, ¿vale? Tendríamos nuestra configuración del Wi-Fi, donde podemos activarlo o desactivarlo. Se pueden generar múltiples SSIDs, ¿vale? En el caso de que se quiera hacer una red secundaria también para el tema de los empleados o para el tema del staff o para el tema de, vamos a ponerlo en un restaurante, por ejemplo, y hacemos la distribución en un restaurante y queremos que un wifi sea para los invitados y queremos que un wifi sea para, pues bueno, para los camareros que hay que van con el TPV y el TPV va por wifi que se conecte a una red diferente. Pues bueno, también se podría realizar, ¿vale? A nivel de potencia, dependiendo del tipo de instalación, será conveniente subir o bajar la potencia. En este caso, la potencia de emisión viene por defecto, ¿vale? Al máximo. Los porcentajes van de 20 en 20, ¿vale? 20%, 40, 60, 80, 100. Y aquí ya, pues bueno, tenemos... ¿Dónde se gestiona? Pues bien, se gestiona, Vicente, en la parte que vemos en la configuración One. Ahí veríamos cómo realmente haríamos el túnel de esa red, ¿vale? Y lo vincularíamos a un SSID o a otro. Ahora te lo enseño. Por lo que sería la configuración Wi-Fi, es un Wi-Fi normal y corriente, ¿vale? SSID, el canal sobre el que queramos emitir. Si queremos ponerle una clave y un cifrado, pues seleccionaríamos el cifrado, el algoritmo, pondríamos la clave, guardaríamos y seguiríamos configurando. En este caso, Vicente, la pregunta de Vicente va relacionada con lo que os acabo de explicar, ¿vale? En este caso, nosotros tendríamos configurados una WAN. Por defecto, el equipo está, por ejemplo, preparado para el tema del hotspot, ¿vale? Si quisiéramos que el equipo se trasladara a un hotspot, lo que haríamos es poner el equipo en bridge, ¿vale? En el caso de Vicente que comenta, si tenemos varias redes y queremos separarlas también a nivel de VLANs, pues bueno, cabe decir que, por ejemplo, lo dejaríamos en modo bridge, habilitaríamos un VLAN, por ejemplo, en este caso de 200, que sería para el Internet, ¿vale? Y habilitaríamos esa segunda WAN también en modo bridge, ¿vale? Con la 300 y la vincularíamos a las siguientes SSID. Creo que con esto queda respondida tu pregunta, Vicente. ¿Vale? Esto es una forma, efectivamente, de cómo se tiene que hacer una instalación cuando hay más de una SSID y el tráfico realmente quieres que vaya encapsulado por diferentes VLANs por temas de seguridad y por temas de tráfico, ¿vale? Es decir, tráfico del TPV no se tiene ni se debe de poner en la misma red que donde están los clientes, ¿vale? Por motivos de seguridad. Vale. Dicho esto, la configuración habitual con la que el equipo viene de fábrica es esta de aquí, ¿de acuerdo? En este caso el equipo estaría recibiendo una IP automáticamente, ¿vale? Y estaría dando servicio al puerto al LAN 1, al LAN 2 y al SSID.
que no queremos dar servicios, que no queremos dar servicio a los puertos físicos, se desactivaría. Y si quisiéramos que dicha conexión también fuera a través de una VLAN por lo que hiciera falta, pues se podría activar. Por otro lado, también para aquellos que a lo mejor sean operadores o quieran tener conexiones con PPoE, pues bueno, no hay ningún tipo de problema. También se puede realizar una conexión PPoE con usuario y contraseña para que esa red WAN se conecte con el router principal. Por lo demás sigue lo que hablamos, los estándares de un router, ¿vale? En este caso tendríamos su configuración WAN. Recordemos que también facilita ese DHCP para cuando estemos hablando de pues, una comunidad de vecinos, un apartado hotel, sobre todo para cuando hemos dejado el equipo en modo router, ¿de acuerdo? Si hemos dejado el equipo en modo router, pues necesitamos un DHCP. Que no, que tenemos un hotspot como hemos hablado antes o tenemos otro tipo de servicio o de DHCP, se desactivaría y listo. Comenta Ernesto, máscara de subred, que es porque has visto por ahí que ponía alguna cosa o bueno, aquí la máscara es supongo porque no lo tengo conectado y no me está dando IPs de mi router principal. Si ponía 4300 igual ha sido algún tipo de... ¿Te refieres aquí? Ah, sí. No sé muy bien por qué pone esto. Igual es que lo tenía yo configurado por alguna extraña razón. Obviamente la máscara de subred que debería salir debería ser esta de aquí. ¿Vale? Sí, imagino que sería un error de configuración o estaría yo haciendo algunas pruebas o ha cogido la configuración por no sé exactamente qué. Vale. De todas maneras sería un problema, ¿eh? Si realmente viniera por defecto con ese tipo de máscara. O sea que doy por entendido que viene con la correcta, si no tendría bastantes más llamadas. Vale. Por otro lado, a nivel de gestión Wi-Fi estamos hablando pues, de poder hacer el cambio de usuario y contraseña desde el maestro, guardar la configuración, devolver el equipo a fábrica, ¿vale? En este caso vamos a devolver el equipo a fábrica. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos devolviendo el equipo a fábrica? Pues obviamente que la lectura va a dar error, ¿vale? Es decir, no, veis que no está cambiando, veis que no está recuperando la información, o bien os salta un error o se os quedará aquí, ¿vale? Bien, ¿veis? Eso implica que el equipo se está reiniciando. Y cuando hay una lectura incorrecta, es decir, cuando tenéis algún problema de RF y el equipo que os aparece desaparece, es posible que, claro, la información no la podéis recuperar y os pueda salir en blanco. Como veis, todos los campos están en blanco, ¿vale? Eso es porque el equipo ha tenido algún tipo de fallo al recuperar la información o bien porque el equipo se está reiniciando, ¿vale? En este caso, el equipo ya se ha reiniciado, veis que he recargado la información y ahora ya tenemos mi router llamada a una IP al esclavo en cuestión. Bien. Dice Ernesto, la IP no es la default, por eso no te actualiza. No es un tema de IP, es un tema de que como le he dado que hiciera un reset de fábrica para que se pusiera con la configuración correcta, quería enseñaros qué pasa cuando no hay una lectura. Cuando no hay una lectura salta ese error que habéis visto en pantalla, que no puede recuperar la información. Y eso puede ser debido a que bien, habéis hecho lo que yo acabo de hacer, o bien el equipo se está reiniciando, o bien el equipo tiene algún tipo de mal funcionamiento, ¿vale? No es un tema de comunicación. Pensar que la comunicación del maestro al esclavo no se recoge a través de una comunicación IP, ¿vale? Se envía a través del chip. Y bueno, y luego si quisieras actualizar un firmware, se podría actualizar el firmware, ¿de acuerdo? Bien. Con esto realmente tendríamos explicada la parte de lo que sería la configuración del esclavo, ¿vale? Una pantalla interesante de ver, ¿vale? Es esta de aquí, es este menú que pone en línea. Que esto es un poco lo que os explicaba, que es como si fuera vuestro medidor de campo, ¿vale? Realmente tenemos aquí los números de esclavos disponibles en línea, ¿vale? Y vemos vamos a ver sus lecturas, ¿vale?
En este caso, vemos que el equipo que tengo conectado tiene una atenuación de 0, es decir, no tiene nada entre medio, o sea, está conectado por cable. Vemos los valores de señal ruido tanto de subida como de bajada y vemos unos megas, digamos, vamos a decirlo así, teóricos, ¿vale? Sí, tengo yo por aquí. Vale. ¿Veis esta pantalla aquí? Que vemos bastantes esclavos que están conectados y autorizados. Vale. No sé si me va a dejar hacer el cambio. Vale. Lo que acabo de hacer es conectarme a una instalación real, ¿vale? Para que podáis ver un ejemplo, ¿vale? En este caso, este maestro tiene conectado 35 esclavos, ¿vale? Y como veis, pues bueno, aquí el cliente en cuestión ha informatizado alguna de las habitaciones, otras no. Y podéis ver un poco los valores que os va a dar, ¿vale? En realidad. O sea, esta instalación está bien, ¿vale? Si tuvierais algún valor que está fuera de sí, ¿vale? Por ejemplo, pasado los 60 o con algún tipo de problema, os saldría en rojo, ¿vale? Por otro lado, esto es una referencia para que tengáis de una instalación que es real, que es existente, que no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? Y tengáis referencia de esto. Realmente, pues bueno, podéis ver que los valores van en torno a esto. Si veis una relación directamente con la caída, es decir, hay una entonación muy alta, hay una caída en la señal ruido y como tal, pues bueno, pues tenemos ese ratio de velocidad bajado. ¿Qué ocurre si ese ratio de velocidad es muy inferior? Es decir, rápidamente podemos estar hablando que hay una señal ruido de 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues bueno, veremos aquí una caída en megas bastante elevada. Se nos puede llegar a caer hasta 60 megas. No significa que no funcione, pero de alguna manera te está determinando que la calidad de enlace, ¿vale?, no es tan buena como la de los demás. Y por tanto vas a estar sujetos a tener pues más pérdidas de paquetes, vas a estar sujeto a tener una alta latencia, incluso llegado al punto vas a estar sujeto a que ese equipo experimente microcortes, ¿vale? Por tanto, una forma rápida de ver la instalación es ver que más o menos, como hemos visto en la otra presentación, como esos valores más o menos se asemejan a lo que hemos visto, están en torno a estos valores y si dejamos la instalación de ese modo, pues bueno, no tendréis ningún problema. Si no, seguramente si tenéis una caída muy alta, veréis que efectivamente cuando hagáis la prueba el equipo os funcionará, pero posiblemente a la media hora tendréis un microcorte y el cliente es posible que se queje, ¿vale? Tal caso, ¿cómo se soluciona ese tipo de problema? Pues bueno, ese tipo de problema normalmente se soluciona pues a lo mejor porque alguna conexión no está del todo bien hecha, algún latiguillo, algún cable, ¿vale? En algún caso es probable que tengáis que cambiar alguna toma porque no os deje bien pasar la señal o os esté produciendo alguna pérdida por algún caso concreto. O posiblemente un amplificador que como os he explicado antes, que os deje pasar la señal, pero que os esté metiendo ruido. El hecho de que os meta ruido en esa frecuencia, pues obviamente lo que estará causando es que estará degradando notablemente la señal, ¿vale? Bien. Dicho esto, también podéis configurar el router directamente desde la interfaz, pero bueno, insisto, al final es una configuración de un router y al final hemos visto todo lo que se podía configurar, pues obviamente todo lo que hemos visto en el maestro también se puede configurar en el equipo esclavo, ¿vale? Yo, por mí, quedaría explicada toda la parte de coax, ¿de acuerdo? Y no sé ahora exactamente qué estáis viendo en pantalla, si estáis viendo la presentación o estáis todavía viendo la interfaz. La interfaz, Víctor, todavía. La interfaz todavía, ¿no? Sí. Bien, en este caso os vuelvo a poner la presentación. ¿Ya la estáis viendo de nuevo? Sí, sí. Sí, ya estáis viendo de nuevo la presentación, vale. Bueno, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que queréis que os enseñe particular o algún caso concreto,
pues por mí sería el momento. Insisto que la parte de explicación de todo lo que sería la parte de teoría y visualización de la interfaz y demás, hemos repasado todos los puntos. O sea que... Ya, pues si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis, utilizar el chat. Exacto. Vale, mientras tanto os dejo también ahí el enlace. Bueno, os comento que, bueno, que el día 18 de diciembre tendremos otra formación con ECA. En este caso trataremos más en profundidad el tema de las redes inalámbricas. Vale, y os paso ahora mismo el enlace al que, bueno, recibiréis los comunicados que hacemos habitualmente. He visto que se suele colgar el máster. Parámetros de reinicio. Acabo, o sea, no sé si entiendo muy bien si lo que te refieres es que tienes un máster y que se cuelga a menudo o si, ¿qué pasa antes? He visto que se suele colgar antes del máster. No es que se cuelgue como tal, es decir, la idea del maestro, ¿vale? Es soportar, pues obviamente todo el tráfico y gestionar todas las conexiones. A lo que me refería es que si por algún motivo hay una alta demanda o hay, vamos a decirlo así, una alta carga, ¿vale? Es posible que en algún momento el chip se sature. Ante eso lo que he comentado que tiene el maestro es un sistema para detectar eso, ¿vale? Si el maestro, llegado a ese punto de alta carga, se satura, ¿vale? Lo que tiene es un sistema para que se autorreinicie. El autorreinicio lo que hará es creará un microcorte en la red, ¿vale? Pero levantará de nuevo el servicio, ¿vale? Es decir, hará esa purga de memoria y esa purga del chip, ¿vale? Para que todas las conexiones se paren y las vuelva a retomar, ¿vale? Es decir, a efectos del cliente tendrá un microcorte y luego seguirá con lo que estaba haciendo. De hecho, prácticamente ni lo notará, ¿vale? Donde lo notaría más es si tuviera algún tipo de PPOE activo, ¿vale? Los parámetros recomendados de reinicio vienen por defecto. Por lo general ya viene la comprobación bien hecha y es raro que se te reinicie. Pero claro, es posible que si tienes en pleno mes de verano en un hotel, en pleno agosto, pues hombre, no descarto que el maestro se te pueda saltar ese tipo de comprobación y te pueda reiniciar. Yo por lo general, pues hombre, a ver, realmente, sobre todo cuando hagáis presupuestos y demás con comunicaciones reunidos, correcto, Adrián, muchas veces la solución es apagar y encender al máster. Como te digo, ese tipo de comprobación lo que realmente te hace es evitar que tengas que ir a apagarlo, encenderlo o llamar, ¿vale? Es decir, es un proceso automático que al final tiene que ser transparente y tiene que facilitar irte. No obstante, si hablamos un poquito ya de lo que serían temas económicos, ¿vale? Realmente cuando estáis haciendo un presupuesto o una instalación de semejante envergadura, ¿vale? Es decir, hombre, realmente el precio del máster contra una instalación de 100 esclavos, pues, ¿qué quieres que te diga? Realmente es irrisorio, ¿vale? Es decir, el hecho de que pongas un máster o dos másters, pues, hombre, el presupuesto realmente no cambia demasiado. Es cierto que yo te recomiendo 100, pero bueno, al final aquí cada uno va también con un poco con el servicio que uno quiera dar y la tranquilidad que uno quiera tener. Obviamente, si estamos hablando de que es un hotel de veraniego, que es un hotel que tiene mucha carga de gente que usa el internet, pues hombre, pues si tienes una instalación con 100, 120 puntos, 120 esclavos, pues lógicamente yo te estoy diciendo que te va a funcionar, evidentemente te va a funcionar. Luego tienes el tema del reinicio por temas de garantías, pero bueno, dado ese presupuesto, pues yo te recomendaría meter un segundo máster. Metes un segundo máster, tienes 50, 60 equipos en cada máster y te olvidas tranquilamente de problemas. O sea, ahí sí que realmente irás sobrado, ¿vale? Ese máster jamás se te va a colgar por mucho que haya una alta demanda, porque realmente lo has repartido muy bien la carga, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Más dudas, preguntas, si queréis comentar alguna instalación que tenéis en la cabeza.
Pues aquí realmente nos faltaría la diapositiva de preguntas y dudas. Vale, pues Bueno, si no tenéis más preguntas, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ya son casi las 11. Sí, yo un poco por acabar, Carlos, bueno, mi Sí. nombre es Pablo, soy el delegado de Zona Centro de ECA y gestor de la cuenta de Comunicaciones Reunidas. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, lo que yo os animo es a que ofrezcáis esta solución a vuestros clientes, ya sea en un entorno residencial, ya sea en un entorno hotelero, en un entorno de hospitales, porque realmente es una solución muy sencilla de instalar, muy sencilla de programar, como bien habéis visto, con una satisfacción del cliente final muy elevada. A día de hoy, el sector hotel, el sector hospital, el wifi es un tema que preocupa muchísimo. Y bueno, pues la verdad que nuestra experiencia comercial en este sentido es que si lo ofrecéis a vuestros clientes van a salir operaciones. Y bueno, animaros a ello. Muchas gracias. Cualquier cosa, tenéis nuestro contacto. Transmitiros también que, por supuesto, tenemos a vuestra disposición el soporte que necesitéis a la hora de que acometáis una instalación de este tipo. Animaros a que os apuntéis también al curso del 11 de diciembre de Wi-Fi. 18. El 18 de diciembre. 18 de enero y 11 de diciembre, ¿no, Carlos? Es 11 de diciembre, creo. 18 de diciembre tengo Ah, yo. 18, vale. Ok, pues mira. Sí, es posible que haya otro en enero. Sí, en enero tenemos otro. Vale, En enero tenemos el de GEPON. Exacto, Vale. en diciembre tenemos Wi-Fi y en enero tenemos GEPON. Os iremos a través de Comunicaciones Reunidas informando, ¿vale? Para que estéis al tanto. Vale, también os adelanto que estamos preparando unos cursos presenciales, ¿vale? Que haremos por distintas provincias españolas y al que, bueno, pues recibiréis comunicación. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muy bien, pues gracias a todos. Contacto. Venga, muchísimas gracias. Hasta otra. Hasta Otra, un luego. saludo. Hasta luego. Un saludo.